Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Uperete. Hoy en día nos acompaña nuestro pastor, obispo, Omar Mondaca. Nos va a estar acompañando en el tema que vamos a llevar hoy, un estudio sobre la oración, la importancia de la oración dentro de la vida cristiana. Y que el Señor bendiga a nuestro pastor para que esté dando unas palabras también y orando, pastor, por este programa. Amén. El Señor les bendiga a todos los hermanos que van a ver este video, ¿cierto? Y amigos, sean muy bendecidos. Bueno, el tema de esta noche, ¿cierto? Queremos hablar de la oración, la cual es tan importante para el cristiano o creyente de la iglesia. Así que vamos a orar antes para que esto sea de gran bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Padre eterno, en el nombre de Jesús, le adoramos, Señor, le bendecimos porque usted es bueno, Señor amado. Al comenzar, Dios mío, este estudio, este programa, Señor, pedimos su dirección, su bendición, que su Santo Espíritu nos guíe, Señor amado, juntamente con nuestro hermano Fabián, Señor amado, y que esto, Dios mío, sea de gran bendición para los que nos vean, Señor amado. Padre, pedimos tu bendición, tu protección en esta tarde, y que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hoy nos acompaña también nuestro hermano Diego, segundo capítulo, nos acompaña en los controles, y nuestro hermano Omar está acompañándonos también tras la cámara. Un tema bastante importante, nuestro pastor amado, un gusto tenerlo acá. Amén, gracias. Sobre la oración, pastor, que es tan importante para los cristianos, ¿cierto? Y para ir comenzando, para ir introduciéndonos un poco, pastor, en este tema, definiendo la oración como una conversación con Dios, como un diálogo con Dios, y no solamente eso, sino que también nos sirve como adoración y reconocimiento del Señor. Amén. Bueno, la oración, ¿cierto?, es lo más importante para el creyente, porque la oración es la que nos afirma nuestro caminar, porque un creyente sin oración no va a ser muy rápido vencido. La oración es una intimidad con Dios, una conversación con el Señor, ¿cierto? Lo más importante, como decía, es la oración, la intimidad con el Señor. Podemos hacer muchas cosas dentro del ministerio, pero si no hay oración, no sirve de mucho. Dios lo que quiere es la intimidad con Él, la oración. Amén. La conversación, porque a través de la oración también podemos adorar al Señor. Claro. Y una intimidad con Dios donde uno le dice todas las cosas al Señor, ¿cierto? Y una confianza que debe tener el creyente entre el creyente y Dios. Sí, amén. Bastante la oración dentro del creyente. Y dentro de ese mismo aspecto, mi pastor, es necesario también, así como tener un tiempo de intimidad, también poder apartar algún lugar donde poder orar y poder tener la intimidad con el Señor. Exactamente, el cristiano deberíamos tener, todo creyente deberíamos tener un lugar apartado, ¿cierto? Especialmente para postrarnos, ¿cierto?, en la presencia del Señor cada mañana, ¿cierto? Y conversar con el Señor, y para meditar también en las Escrituras. Debe tener un lugar en cada creyente de oración, ¿cierto? Como el Señor nos dice, ¿cierto? En Mateo capítulo 6, verso 6, dice que cuando ore, dicen, entra a tu aposento, cierra la puerta atrás de ti, dice, y ora en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Sí. Entonces, todo creyente debemos tener un lugar apartado para la oración, ¿cierto? Para conversar con Dios, que nadie lo interrumpa, ¿cierto? Cerrar la puerta y conversar con el Señor y adorarle también en la oración y contar todas las cosas, que nada oculto hay en nosotros, porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. El Señor responde siempre que uno haga las cosas sinceramente, va a responder las oraciones, pero al tiempo de Él. No al tiempo de nosotros, el tiempo del Señor. A veces queremos que las cosas salgan al tiro, pero Dios tiene un tiempo, que como dice Pedro, ¿cierto?, en la epístola de Pedro, dice, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, dice, y Él lo exaltará cuando sea su tiempo, cuando sea el tiempo de Dios, no mi tiempo, el tiempo de Dios. Pero a veces nosotros queremos apurar el tiempo, y ahí viene el fracaso. Debemos esperar el tiempo del Señor, y el tiempo de Dios preciso, perfecto. Amén.
Eso va relacionado mucho con, me trae a la memoria cuando Lázaro murió y viene llegando Jesús, supuestamente tarde, cuando la mujer le dice, Señor, si hubiera llegado antes, le dice, no, esto no hubiera pasado. Mi hermano no había muerto. Claro. Claro. Pero el Señor tenía el tiempo preciso para mostrar su gloria. Amén. Bueno, el Señor dice orar sin cesar. Amén. En Lucas 18, ¿cierto? Cuando habla de la viuda, dice que debemos orar siempre porque hay una necesidad en nosotros de orar siempre y no desmayar. En el cristiano algo lo lleva a la oración, porque hay una necesidad dentro del creyente, porque un creyente sin oración, vuelvo a repetir, no va a durar mucho, porque lo que afirma al cristiano es la oración. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo siendo el Hijo de Dios. Él oraba en la noche, a veces noche entera, de mañana, temprano. Siempre estaba orando el Señor, siendo el Hijo de Dios, mayormente nosotros, que somos cierto bárbaros, debemos estar en la oración. Reconocemos la dependencia hacia Exactamente, nosotros dependemos de Dios, porque sin Dios el hombre no es nada. ¿Y cómo podemos acercarnos a Dios? A través de la oración. Va muy de la mano con la palabra, la oración y la palabra. La palabra, la meditación de la oración y la meditación de la palabra de la mano. Son como los pilares fundamentales de Esos son los pilares fundamentales para el creyente. Amén. Ahora, ¿cuánto deberíamos orar nosotros como creyentes, como predicadores? Y todo creyente por lo menos deberíamos orar 2 horas diarias. 2 horas diarias. Si vamos al Antiguo Testamento, dice que Daniel oraba 3 veces al día. No dice cuánto tiempo, pero oraba David también. Se ha perdido un poco el tema de la oración en los creyentes en estos tiempos, ¿no? Exactamente, se ha perdido mucho. Antes había menos conocimiento de la Escritura, pero había mucha oración. Sí. Hoy día hay más conocimiento de la palabra, pero hay menos oración. Y esto debería ir de la mano, las dos cosas. Sí, amén. Como dice Mateo 26, 41, que hay que velar y orar para no entrar en Tentación. Claro. Sí. Es importante, como nos mandó el Señor, estar orando por los obreros. Claro, orar por los obreros, porque la mies es mucho y los obreros son pocos. Orar por gente que se convierta al Señor, Sí. que lleguen buenos obreros, nuevos obreros a la viña del Señor, ¿cierto? ¿Faltan obreros, pastor? Siempre van a faltar, obreros. El Señor lo dijo, orar por los obreros, porque la mies es mucha, dijo. Sí. Así que hoy día en todas partes faltan obreros decididos. Y para ser un buen obrero debe haber oración. Es importante estar orando por las autoridades, pastor. Pues, Claro, por las autoridades que están puestas por eminencia, dice el Señor. El 1 de Timoteo, pero según de Timoteo capítulo 2, o 1 de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 12. Claro. Dice que hay que orar por los reyes, por los gobernadores, ¿cierto? Por los que están por eminencia para que haya paz en la tierra. Aunque no les gusten los que están por delante, de estos tiempos no hay reyes, hay presidentes, ¿cierto? Alcaldes, todas estas cosas. Pero todos son puestos por Dios y nuestro deber es orar por ellos. Como cristianos, nosotros debemos orar por nuestra nación y por los que están por eminencia. Aunque no nos gusten los... Exactamente, pero Dios nos manda a orar. Claro. Incluso con nuestros enemigos nos manda el Señor a orar. También orar por los enemigos, y eso es lo difícil a veces. Sí. Pero como cristianos debemos orar por los enemigos, porque el Señor, estando en la cruz del Calvario, cuando ya estaba por entregar su vida, ¿cierto? Como estuvo 6 horas clavado, colgado en la cruz. La primera palabra dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Estaba orando por sus mismos propios enemigos que lo habían clavado, también por su pueblo de Israel que lo pidió para
para crucificarlo, pero él pidió misericordia. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Si el Señor lo hizo, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Esteban también, pastor, cuando lo estaba apedreando. Cuando lo apedrearon, dice que vio los cielos abiertos, ¿cierto? Y dijo, no le tomes en cuenta el pecado. Entonces, gente de oración, gente que conocen a Dios, siempre va a orar por los enemigos, porque el Señor nos ordena. Usted como pastor también tiene que orar por todo el rebaño, todo. Me recuerdo un texto, no me acuerdo muy bien, me parece que está en el libro de Hebreos, que dice que hay que obedecer a los pastores porque son los que oran. Hebreos 13. Sí. Hebreos 13 está eso, dice que obedecer a vuestros pastores porque ellos velan por ustedes, por el rebaño. Claro. Y uno tiene que orar por la iglesia como pastor y por todo, por cada miembro de la iglesia, porque son almas que el Señor ha enviado y están al cargo de uno. Uno es el administrador solamente, pero es nuestro deber orar y protegerla del mal, de las acechanzas del enemigo. Solamente la oración la que tiene el poder y la autoridad. Es nuestro deber, no solamente por la iglesia, orar por nuestros vecinos, por nuestra nación y aún por todo el cuerpo de Cristo. Como nosotros chilenos, ¿cierto? Debemos orar desde Arica a Punta Arenas, de Cordillera Mar, por todo el cuerpo de Cristo, por los pastores, obispos, evangelistas, que haya paz en la iglesia, porque si hay una paz en la iglesia en Chile, Chile va a ser muy bendecido. Pero eso puede hacer la oración, porque la lucha no es contra sangre y carne, esto se vence a través de la oración. Orar en las mañanas temprano, al mediodía, ¿cierto? En cada comida debemos bendecir, y esto es orar, bendecir los alimentos. Sí. Y a veces la gente se olvida. Sí. Y orar por los alimentos, porque Dios lo que coloca en la mesa. Dar gracias a Dios, ¿cierto? Y al acostarse hay que orar también, porque no sabe lo que va a pasar en la noche. La iglesia debe ser una iglesia de oración. Debemos ser una iglesia de oración, porque no sabemos el día ni la hora cuando el Señor venga, y lo importante es que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo su voluntad, nos encuentre bien. Y a través de la oración podemos, ¿cierto?, tener comunión con Dios, podemos santificarnos, donde podemos decirle al Señor, este es mi problema, ser bien abierto con el Señor, porque al Señor no se le puede ocultar nada, porque Él todo lo conoce. Y para dirigir la oración, lo primero, lo principal es orar por nosotros mismos. Por nosotros mismos, primeramente, presentar nuestras vidas delante del Señor y después orar por los demás. Como lo hacían, el ejemplo lo traemos del Antiguo Testamento, los sacerdotes, cuando el sumo sacerdote, cuando entraba una vez al año al lugar santísimo, primeramente él se presentaba delante de Dios, se santificaba, ¿cierto? Y debía estar bien preparado, y después orar por el pueblo. Nosotros también, como oradores, como creyentes, como cristianos, como predicadores, que seguimos pastores, debemos presentar nuestras vidas primeramente y después orar por los demás. Bueno, porque no puede orar una persona que está sucia a orar por los demás. Sí, hay una oración muy linda de Javes, una predicación que Javes predicó hace un tiempo atrás. Sí, hay como 10 días atrás le dio esa palabra. Javes, Primera de Crónica, sí. Primera de Crónica, capítulo 4, verso 9 y 10. Dice que Javes fue el más ilustre de sus hermanos. ¿Sí? Dice que invocó a Dios de Israel. Y la bendición y la oración fue tan sencilla. Dijo, si Dios me diera bendición y ensanchara mi territorio, y si su mano estuviera conmigo, dice, para que el mal no me dañe. Dice que Dios le otorgó lo que pidió. Una oración corta, pero la hizo de corazón. Y eso también me llega a la palabra del Señor, está hablando delante del Señor, de Lázaro, ya 4 días muerto. El Señor va, ¿cierto?, donde lo pusieron, ya en la cueva, ¿qué es lo que hace? Alza los ojos al cielo y dice, Padre, te doy gracias porque sé que siempre me oye. Y después le dice Lázaro, bien fuera. Una oración sencilla, pero lo importante es que salga en el corazón recto, sí, de fe, con fe. Es como la del publicano con el pecador,
cuando dice sé propicio de mí, pecador, Claro. y el Señor se agradó Del humilde. del humilde. Del humilde, claro, porque él reconoció a su pecador. Y otro no, comenzó a sacar lo que él hacía. Y eso no es bueno en la oración. A veces comenzamos, Señor, yo hago esto, yo hago esto, yo no. Debemos reconocer que somos bajos solamente. Si somos salvos, la pura gracia y misericordia de Dios. Porque todas las cosas provienen o dependen de las manos del Señor. Eso no solamente por la iglesia local, sino también debemos orar por la iglesia universal, no solamente en Chile, también por la iglesia universal a través de todo el mundo, de donde el sol sale hasta donde el sol se coloca. Que sea bendito el nombre del Señor, y debemos orar. Y por el cuerpo de Cristo muchos no conocemos pastores, no conocemos hermanos, pero todos somos hijos de un solo Padre, y el buen creyente, el buen cristiano va a orar por todos, no mirando la dominación. Claro. Estoy hablando de la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, ¿cierto? No importando dónde se encuentre el hermano, porque todos hemos sido comprados al mismo precio, al precio de sangre, el mismo precio que pagó por mi Cristo, lo pagó por los hermanos, lo pagó por los pastores. Ahora, cada pastor va a tener que dar cuenta un día por su ministerio, pero a nosotros no nos conviene, no nos pertenece juzgarlo, sino orar. Amén. Ese es un verdadero cristiano, debemos orar por los demás. No criticar, no juzgar, porque cada cual nos debe dar cuenta a Dios. Amén, así es. Y es importante también orar por los enfermos. Claro, por los enfermos Santiago lo dice, capítulo 5, versos 17 y 16 en adelante, ¿cierto? Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, ¿sí? Y uno le dice con aceite en el nombre del Señor, dice, y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor sí lo levantará. Pero también agrega, si hubiese cometido pecado, debe confesarlo. Y entonces el Señor lo va a restaurar, lo va, porque la oración tiene poder, pero el problema es que a veces no se confiesa el pecado y el enfermo sigue siendo enfermo, Sí. porque hay pecado oculto. Debemos confesar las ofensas los unos por los otros. Así nos enseña el libro Santiago. Porque ves hay gente en las iglesias que alaban a Dios, vienen a la iglesia, pero están atrapadas por el pecado. Pero eso hay que orar por los miembros de la iglesia y presentarlo y que Dios tenga misericordia, porque esto es así, es la lucha contra carne, no es contra sangre y carne, son contra muerte del diablo, contra potestades, principados, gobernadores que están en la región celeste. Pero a través de la oración todas estas cosas son deshechas, porque la oración tiene poder. Amén. Hay una oración, pastor, que aunque le llame mucho la atención, a que le guste, por ejemplo, a mí hay una oración que me gusta mucho, que es el Salmo 51 de David, Ya, después de... de arrepentimiento. Sí, es una El oración. arrepentimiento, hay una oración correcta, porque David había pecado, pero no culpó a nadie. Sí. Dijo, yo he pecado contra ti, solamente yo he pecado, límpiame con eso, con todas estas cosas. Sí. Porque el hombre se reconocía, estaba enfermo, sus huesos estaban enfermos por el pecado que había cometido, pero reconoció el pecado. El Señor lo libertó, claro, quedaron secuelas, ¿cierto? Pero lo importante es que se salvó. Amén. Pero la oración que el Señor dice en Mateo, la del Padre Nuestro. Esa es la oración modelo que tenemos. Claro. Ahí el Señor nos dando punto por punto. Punto por punto. Eso porque la Iglesia Católica se toma de eso y como que lo recita como si esa fuera la oración que hay que hacer, pero eso más que todo es como un modelo de oración. Un modelo de oración donde habla de lo espiritual y lo material, del pan, Claro. del reino, venga su reino, que se voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y el pan nuestro pasa a lo material, Claro, la provisión, la provisión. los libros de los pecados. Es la oración modelo, se llama. La oración de Ana también me gustó, una oración muy linda, También. que oró por Samuel y tremendo hombre que salió. Y no hizo mucho alarde, digo, movía sus labios solamente, Sí. pero salían de lo profundo del corazón. Eso quiere decir entonces que no es necesario quizá hablar con una voz audible, porque Ana dijo que decía que estaba y no salían
digamos, palabras de sus labios, sino Sí, que... se puede, la voz libre, claro. Lo que el Señor le reveló siempre o le criticó, se puede decir, a los fariseos que se ganaban en la esquina, en la sinagoga, y oraban en alta voz para que todos lo escucharan. Eso lo criticó el Señor. Pero uno también puede orar, pero por eso que debe haber un lugar apartado para el creyente, para que oremos delante del Señor. Sí, para estar ya cerrando... Claro, porque el Señor dice orar siempre, orar sin cesar. O sea, el creyente debe estar orando siempre. Sobre todo, me lleva ya al último capítulo de Apocalipsis, la última oración final que hace el apóstol Juan, ¿cierto? Cuando el Señor dice, aquí yo vengo pronto. Y le dice Juan, sí, ven, Señor Jesús. Esa debe ser la oración de la iglesia, nosotros, que el Señor regrese pronto, porque sabemos que el Señor viene. Y para estar preparados debemos doblar nuestras rodillas y confesar nuestros pecados, nuestros errores. También lleva cuando Salomón presentó el templo en segunda de Crónicas capítulo 6, presenta el templo, siempre dice que Salomón oró y la gloria de Dios cayó. Y en el capítulo 7 dice que el Señor habla con Salomón y le dice, si el pueblo se pecaba y él mandaba la sequía, la pestilencia, pero le agrega el Señor, dice, pero si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré, dice, desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y lo que tenía que hacer el pueblo, si venía la pestilencia, venía el mal, debía humillarse, debía orar con entendimiento, y debía buscar el rostro del Señor y confesar sus pecados. Entonces dice que el Señor oiría de los cielos, perdonaría su pecado y sanaría la tierra, sanaría la nación. Sí. Pero eso tiene que salir del corazón. Y para igual manera en nuestro tiempo, cuando vienen las cosas malas, es humillarse. Y el Señor sanará. Y con manos santas, leyeron el versículo este. Timoteo ahora dice, Pablo dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La iglesia pentecostal tenemos, por todo glorificamos al Señor, sí. Pero ahí donde debemos examinarlo, está mi corazón limpio para levantarlo. Sí. Entonces, en la oración donde debemos examinar nuestras vidas, ¿cómo estamos delante del Señor? Y hay que orar. Y renunciar a todo lo que está estorbando nuestra vida, lo que no glorifica de nuestro corazón. Importante igual estar gozoso orando, decía, estar siempre gozoso, orar sin cesar, dando gracias. Claro. En todo, esa es la voluntad del Señor, orar sin cesar. Gracias, pastor, por acompañarnos en este capítulo. Gracias a ustedes por invitarme a este lugar, ¿cierto? Para ya conversar esto. Así que Dios bendiga a todos los hermanos que escuchen este programa, ¿cierto? Sean muy bendecidos de parte del Señor. Y no se lo olviden, debemos doblar las rodillas delante del Señor porque el Señor viene pronto. Dios les bendiga. Amén. Y para terminar, pastor, una oración para estar orando con los hermanos, para que el Señor los bendiga. Amado Dios, le damos gracias en esta tarde o en estas horas de la noche, Señor, por estos momentos gloriosos donde sabemos que usted está en medio de nosotros, Señor. Y bendiga a todos los hermanos, Señor, que van a ver este programa. Gracias, Padre amado. Para usted sea la gloria, la honra y para nosotros su misericordia.